Muy buenas tardes. Hoy asistiremos a la tercera conferencia del ciclo que dimos a llamar Bioética 5, Fragilidad y Sentido, la bioética ante situaciones límites. La fragilidad humana, visible en el dolor, el diagnóstico, la pérdida o el desconcierto frente a la identidad, interpela profundamente a la bioética. Este ciclo propone un espacio para reflexionar sobre estas encrucijadas existenciales, donde la vida reclama cuidado, discernimiento y acompañamiento. Los invitamos a visitar nuestro blog ateneodecultura.blogspot.com. Allí podrán acceder a todas nuestras conferencias anteriores, información sobre el Ateneo de Cultura y a los videos, tanto el próximo, que será el de esta charla, como los de ciclos anteriores. En el chat recordaremos el link de nuestro blog. Agradecemos la inscripción a los más de 100 participantes de distintas ciudades del país y también del exterior, como recién nos fue exponiendo Luis sus distintas procedencias. Recordamos que el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, en la República Argentina, tiene como objetivo la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria, profesional, a las familias y a la sociedad en general, con inspiración católica y abierta a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La duración aproximada de la disertación de hoy es de 45 minutos y luego abrimos un espacio para responder las preguntas que vayamos recibiendo a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Aprovechamos a agradecer a los auspiciantes que hacen posible estas jornadas y que nos acompañan desde hace tiempo en otras actividades similares por su gran compromiso con la sociedad. Capital Constructora de la ciudad de Santa Fe, García Hermanos, agroindustrial de la localidad de Gobernador Crespo, provincia de Santa Fe, que llega a todo el país con su marca Tregar. Carlitos, zapatería de primer nivel en la ciudad de Santa Fe, Integrar Sociedad Anónima, Sociedad de Inversiones, Malmó, panaderías de calidad recién horneado, Frigorífico Recreo, desde 1963 abasteciendo al mercado local e internacional. También agradecemos a dos instituciones que adhieren a este ciclo. Fundación Jérôme Lejeune, Investigar, Cuidar, Defender, y a la Universidad Católica de Santa Fe. A todos y a cada uno de los mencionados, muchas gracias. Y los dejo en compañía de quienes moderan la disertación de hoy. María Florencia Pietroni, quien es contadora pública nacional, máster universitario en bioética por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, y Ariel Trinadori, quien es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Santa Fe y licenciado en Ciencias para la Familia en la Universidad Austral. Bienvenidos. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada El vínculo conyugal ante el diagnóstico de un hijo. Y para ello tenemos el honor de presentar a quien nos acompaña hoy desde Santa Fe, la señora Guillermina Gañetem. Guillermina es licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Santa Fe, magíster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España, y actualmente desarrolla la especialización Terapia focalizada en emociones para parejas. Muchas gracias. Bienvenida, Guillermina. Es un gusto recibirte hoy, esta tarde, en el espacio del Ateneo de Cultura. Adelante, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a compartir entonces la presentación. Bien. Bueno, el vínculo conyugal ante el diagnóstico de un hijo, tal como lo presentaron. Vamos a hablar entonces, a ver, esto de qué significa recibir el diagnóstico de un hijo. Cuando digo diagnóstico, bueno, la situación de una enfermedad grave o de alguna discapacidad, algo que, bueno, no estaba pensado, no estaba previsto. A ver, en principio podemos decir que esta situación genera una situación de crisis, ¿no? Es algo crítico y vamos a definir un poco qué es la crisis en el sistema familiar o a qué nos referimos.
cuando hablamos de una crisis, porque no hay que pensarlo como algo catastrófico. Cuando uno dice crisis parece como que uno se va al extremo, pero en definitiva una crisis se produce cuando una tensión, una fuerza que tiende a distorsionar, afecta al sistema familiar. Hay algo que afecta de alguna manera al sistema familiar, exigiendo un cambio en su repertorio usual y permitiendo además la entrada de influencias externas. Esta es la definición, según Pindman, que me pareció atinada porque, bueno, vamos a hablar, como ahí dice, ¿no? Sistema familiar. Vamos a hablar de la familia como un sistema en el que no está aislada, sino que recibe influencias del ambiente, del entorno, y a la vez que influye en su medio también, en su entorno. Entonces, este punto es importante porque, como la definición misma lo dice, afecta, o sea, esta situación crítica afecta al sistema familiar de manera que tiene que generar cambios, ¿sí? Si no hay cambios en el sistema familiar, es difícil adaptarse a esta nueva situación que se presenta. Entonces, luego de esta definición, ¿no? Vamos a diferenciar la crisis del desarrollo de la crisis inesperada. Son dos tipos de crisis que podemos diferenciar cuando hablamos de una familia, ¿sí? Crisis del desarrollo son las que atraviesan todas las familias por el solo hecho de que son crisis vitales, o sea, son universales, son previsibles, forman parte de la evolución normal de una familia, ¿sí? Por ejemplo, cuando se forma la pareja, luego la llegada de los hijos, luego cuando empiezan a estar en la edad escolar, entonces la familia con niños, con hijos pequeños. Luego pasan a la adolescencia, entonces estamos en la etapa de la familia con hijos adolescentes, y ahí, bueno, cada etapa tiene sus crisis, ¿no? En el sentido de que hay que generar cambios, ¿sí? Por eso, repito que cuando hablamos de crisis no es porque estemos hablando de una catástrofe, sino porque, bueno, hay que adaptarse a lo nuevo, ¿sí? Son situaciones nuevas que se van presentando y que de a poquito hay que ir adaptándose. Después, bueno, decíamos la etapa en la que los hijos se independizan, luego la familia al final de la vida. Bueno, entonces, al ir pasando por cada etapa, ¿por qué decimos que son crisis del desarrollo? Porque nos permiten crecer, evolucionar como familia, y a cada uno en su individualidad también. Por otro lado, tenemos las crisis inesperadas, que por el contrario son sucesos imprevisibles, no son normativos, o sea, no está dentro de lo normal y esperable, cuyas causas suelen ser extrínsecas a la familia. Bueno, son sucesos que llegan sin haberlos planeado, proyectado, pensado, ¿sí? Y este es el tipo de crisis que se nos presenta en una familia cuando nos enteramos de una enfermedad grave en uno de los hijos o de una discapacidad. No estaba previsto, es algo por lo que no todas las familias pasan normalmente, sino que, bueno, es algo que se presenta de manera inesperada y hay que actuar en consecuencia. Bien, esta crisis inesperada claramente que conlleva cambios a nivel familiar y a nivel en lo personal, ¿no? También en la individualidad de cada uno, porque, bueno, como decíamos, hablamos de la familia como un sistema, bueno, está formada por todos sus integrantes y por subsistemas también, ¿sí? El subsistema parental, los padres, el subsistema de los hijos, el subsistema de los padres como pareja, no solo como padres, sino también como pareja, el subsistema madre e hijos, el subsistema padre e hijos. Bueno, en todos esos elementos que constituyen el sistema familiar tiene que haber, de alguna u otra manera, algún cambio, ¿sí? Algo se va a modificar. Entonces, bien, esta crisis inesperada, entonces, ¿qué implica para la familia? Bueno, varias cosas. En general, la rutina familiar cambia significativamente, o es probable que cambie, quizás en algunos casos implica que los padres tengan que reducir o modificar su jornada laboral, incluso a veces dejar de trabajar uno de los dos padres, o cambiar algunas actividades sociales o de hobby o deportivas que acostumbraban a hacer.
Hay más horarios que cumplir, probablemente, consultas médicas y terapias varias a las que los padres quizás tienen que asistir con el niño. También puede llevar a que se modifiquen los roles en los miembros de la familia, ¿sí? Y esto puede dar lugar, o no, depende, a una desorganización en la estructura familiar. O puede ser que lo puedan, según cuán flexible o rígida sea esta estructura y esta organización familiar, quizás no genere ninguna desorganización, pero sí probablemente sea necesario modificar estos roles. Quizás uno de los cónyuges, por lo general, asume el cuidado primario y el otro es, bueno, quizás uno de los dos, como decíamos hoy, quizás tengan que dejar de trabajar o reducir su jornada laboral y estar más pendiente o más al cuidado de este niño. Bueno, por supuesto que están las particularidades de cada caso, cada situación, ¿no? Pero sí es real que los padres deben probablemente coordinar evaluaciones médicas, consultas, tratamientos de distinto tipo, trámites administrativos también, y lidiar con las obras sociales y todo lo que eso conlleva. Todas estas demandas de las que deben ocuparse los padres quizás implican contar con otro adulto, como los abuelos, o alguna niñera, alguna otra persona que pueda colaborar también en el cuidado y crianza de los demás hijos, si es que hay otros hijos en la familia. O bien los hermanos mayores, si están en edad como para asumir ciertas responsabilidades también, puede ser que ellos tengan que asumir tareas de cuidado, bueno, o de colaborar con otras responsabilidades dentro de los quehaceres del hogar, ¿no? Bien. También puede generar una sobrecarga económica importante en la familia, como decíamos, depende de cada caso, pero bueno, a veces hay que acondicionar o modificar el mobiliario, la organización de la casa, ¿no? Ya, materialmente hablando. Y también implica cambios en cuanto a la vida social de la familia, ¿sí? Amistades, la familia política. Por ejemplo, cuando uno recibe ayudas en los cuidados del niño por parte de los abuelos, tíos, como decíamos, bueno, ahí quizás haya otro familiar, como decíamos, algún abuelo, algún otro familiar que empiece a formar parte de la cotidianidad. Bueno, entonces los vínculos con la familia política también, o con la familia empleada, digo, ¿no? Me refiero a la familia empleada, puede haber cambios también en eso. La vida social quizás también implique que a lo mejor se modifica en algo, o se acota, o uno tiene que estar más al cuidado de ese niño y todo lo que esto implica y puede afectar entonces los vínculos de amistad y demás. No porque se perjudiquen necesariamente, digo que quizás se puede estar menos presente en determinadas etapas, luego volver a la vida social que uno tenía antes. O sea, no quiere decir que sea algo definitivo, ni que sea, como decíamos, no pensar en extremos, pero sí, en algún punto hay cambios también en estos aspectos. Bueno, cambios quizás en la calidad de vida de los miembros de la familia, y cambian en las expectativas, en las prioridades y proyectos como matrimonio y familia, porque como decíamos, bueno, es una crisis que es inesperada, que no estaba pensada, que no estaba dentro de las expectativas, y quizás, bueno, si no sé, se me ocurre, la familia planificaba un viaje o planificaba determinado, o que su hijo el día de mañana pueda estudiar en tal lugar, y bueno, a lo mejor todos estos planes se modifican o no, digamos, sino que son aspectos que pueden estar presentes, ¿sí? O sea, quiero también aclarar que no es que todo esto así tal cual sucede, sino que son escenarios posibles a los que se enfrenta la familia ante la enfermedad o la noticia de una discapacidad en un hijo. ¿Qué implica ahora esta situación crítica? ¿Qué implica para los padres a nivel personal? Bueno, a nivel personal, esta nueva realidad que deben enfrentar suele generar un impacto emocional negativo y quizás prolongado.
especialmente digo los padres porque son quienes están al cuidado, son los adultos responsables de ese hijo, y bueno, no quiere decir que en el resto, ¿no? Yo me voy a enfocar más en esta figura de los padres, pero por supuesto que esto también, si hay otros hermanos, otros familiares, ¿no? Entonces, bueno, más que nada por esto que decíamos, habían pensado, habían proyectado, habían planeado un hijo con tales características y expectativas y proyectos que, bueno, probablemente no sean tal cual y se modifiquen. Entonces, implica hacer un duelo por el hijo que habían pensado, idealizado. ¿Y cuáles son las etapas? Así brevemente podemos nombrar las etapas de este duelo, que son el principio, shock y negación, esto de como minimizar o negar, como ¿sí? puede generar esta noticia puede paralizar a nivel emocional o generar incredulidad, como decían, esto de como minimizar la situación, y luego quizás puede llevar a la ira, a la frustración y la culpa, a medida que la realidad se impone, y bueno, entonces van emergiendo emociones fuertes, como decía, bueno, la ira quizás hacia profesionales, hacia la pareja, e incluso hacia otros padres, frustración por la pérdida de expectativas, y también puede generar sentimientos de culpa o fracaso por no poder alcanzar ese ideal, por no poder cumplir ese proyecto de familia o de hijo que uno tenía en mente en el momento. Entonces, bueno, estos sentimientos quizás también pueden aparecer. Otra etapa es la negación, perdón, la negociación, quiero decir, la negociación, quizás esto se ven, la negociación con médicos o con la fe incluso, ¿no? O sea, esto de buscar tratamientos, segundas opciones, buscar alternativas. Y también la negociación en cuanto a la fe, decía, o las creencias que uno tiene, bueno, como que uno tiende a buscar explicaciones que alivien, dar explicaciones, bueno, por algo será, y esto de poder encontrar alguna explicación que alivie toda esta incertidumbre y este dolor que uno siente. Entonces, esta fase, esta etapa, digamos, esto de la negociación, puede implicar una búsqueda de control ante lo imprevisible, ¿no? Bueno, el tener algunas certezas o algunas explicaciones, me refiero. Luego también puede aparecer la depresión o tristeza profunda, no necesariamente llegar a un estado depresivo, quizás mucha tristeza, pueden sentir una tristeza profunda y sensación de vacío al tomar conciencia plena de esta pérdida. Esto puede incluir retraimientos social o falta de energía o llanto frecuente. Bueno, la tristeza, el duelo por la pérdida de ese hijo ideal y las dificultades que todo esto conlleva, como decíamos, bueno, generar, ¿no? Todos estos cambios al mismo tiempo y bueno, al menos acá en Argentina tenemos una gran cuestión con las obras sociales y entonces, bueno, todas estas, o conseguir los tratamientos y conseguir los turnos, entonces todo esto puede generar angustia, ¿no? Y como sentir como que la situación te sobrepasa, ¿no? Y sentirse un poco desbordado, con angustia, con mucha ansiedad. Y acá es muy importante, bueno, en realidad desde el momento uno, en todo momento, es muy importante el apoyo de los profesionales y la manera en que los profesionales comunican la situación, la empatía que tengan, el acompañamiento que se haga desde los profesionales de la salud y, por supuesto, ni hablar la red de apoyo más amplia, ¿no? La familia, los amigos, quizás incluso uno piensa, ¿no? En estas situaciones críticas, quizás hasta se refuerzan los vínculos de amistad, los vínculos familiares, porque, bueno, quizás es en el mejor de los casos
en muchos casos sucede que se refuerzan estos vínculos porque implica recibir este acompañamiento, esta ayuda, el estar, al menos la presencia, ya sea física o no, pero la presencia, haya un otro ahí conteniendo, escuchando, acompañando, ¿sí? Entonces es muy importante, bueno, en todo el proceso, ¿no? Lo nombro ahora porque estamos hablando de, hay personas que puede pasar esto de sentir una tristeza muy profunda o llegar a un estado de mucha ansiedad o quizás depresión. Pero, por supuesto, esto también, aclaro lo mismo que anteriormente, no se da en todos los casos tal cual así, algunos más, otros menos. Estas etapas no son exactamente en este orden, puede ser que estas emociones de tristeza y de ansiedad aparezcan antes, pero bueno, así en general, hablando en generalidades, puede aparecer en estos momentos, y luego, una vez superado un poco, y de a poquito que uno, sí, esto lleva tiempo, pero esto de ir asumiendo la realidad, la nueva realidad que se les presenta, llegar a la aceptación. Puede llevar meses, puede llevar años, pero lo ideal es que, bueno, cada uno de los integrantes de la familia, voy a referir puntualmente a estos padres que están de la responsabilidad del cuidado de este niño y son los primeros que reciben esta noticia, este diagnóstico, es fundamental que puedan avanzar y, como decía hoy, ¿no? Ser acompañados para poder aceptar la nueva realidad, este nuevo escenario que se les presenta a nivel familia. Y esto de aceptar no significa resignarse, no, para nada, sino que es una adaptación realista, ¿sí? Reconocer las necesidades que ahora presenta ese hijo y el resto de la familia, asumir los cuidados, comenzar a reconstruir expectativas dentro de una nueva normalidad. Pero bueno, además de este proceso de duelo, y mientras tanto, digamos, estos padres tienen que de a poquito ir logrando sentirse regulados emocionalmente, cierta regulación emocional para ser capaces de hacer frente a la nueva realidad que se les presenta y abrirse a los cambios en el sistema familiar. O sea, hemos nombrado todos los cambios que implica como familia, todo lo que implica, digamos, esta noticia, que a veces incluso ni siquiera es que uno de un momento a otro recibe una noticia, sino que es una búsqueda de un diagnóstico que no se encuentra y lleva a veces meses, años, hasta encontrar cuál es el problema, cuál es realmente el diagnóstico, el verdadero problema que se identifica, ¿no? Detrás de estos síntomas que uno ve en el hijo. Entonces, bueno, entre toda esta búsqueda, entre todo este proceso de duelo que uno tiene que ir haciendo, además, y como si esto fuera poco, es importante lograr estar regulado emocionalmente. A ver, ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa? Significa reconocer mis emociones, darle lugar a lo que siento, poder reconocerlas, poder comprenderlas, pero pudiendo gestionarla, no estar permanentemente desbordado por la emoción, porque va a ser muy difícil poder actuar de manera inteligente y poder tomar decisiones, ¿no? Porque este nuevo escenario, esta situación que decíamos es crítica para la familia, con todo lo que esto implica, claramente que nos lleva como padres de este niño y como pareja a tomar decisiones, ¿no? Decisiones que tienen que ver con, por ejemplo, a qué profesionales acudir, qué tipo de ayuda recibir, dónde realizar si hay que hacer alguna intervención, con qué especialistas, bueno, decisiones que tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? De cómo reorganizar la familia, ¿no? Roles que se modifican y demás. Entonces, todas estas decisiones que hay que tomar en conjunto, no se pueden tomar desde la emoción, desde la impulsividad, sino que es necesario esto de lograr cierta regulación emocional, poder gestionar las emociones para poder responder de manera adaptativa a una situación
a esta situación que se nos presenta, en lugar de reaccionar de manera impulsiva o desbordar. No se trata, por supuesto, de evadir ni de reprimir lo que siento, todo lo contrario. Se trata de permitirme sentir, pero anteponer mi razonamiento, pudiendo tener el control entre lo que siento y lo que hago. En otras palabras, vivir las emociones sin que éstas nos controlen. Bien, al estar regulados emocionalmente, somos capaces de tolerar el malestar sin ser desbordados por él. Somos capaces de mantener una actitud flexible ante las dificultades y de apertura al cambio. Somos capaces de animarnos a transitar lo que resulta nuevo e incierto, porque la realidad es que este nuevo escenario, esta enfermedad de un hijo o discapacidad que pueda presentar un hijo, trae muchísimas preguntas, muchísimas incertidumbres. Por más que uno encuentre una respuesta profesional en cuanto a qué es lo que le sucede o cómo va a ser mi hijo con tales características o qué va a poder hacer y qué no. O sea, hay muchísimas muchos interrogantes todavía, ¿no? Y muchas cosas que uno no lo va a saber. Porque cada situación y cada niño es distinto. Entonces, el mismo problema en una persona no repercute y no genera lo mismo que en otra persona. Entonces, siempre va a haber preguntas, siempre va a haber incertidumbres. Esto es real. Entonces, animarnos a hacerle frente a esta situación y a transitar lo que resulta nuevo, lo que resulta incierto y aquello para lo que no me preparé, porque nadie me preparó para el día en que tenga que cuidar a mi hijo con tal enfermedad o tal discapacidad y con todo lo que puede llegar a implicar esto. Entonces, bueno, estar regulados emocionalmente nos permite esto, ¿sí? Responder, animarnos, ¿sí? Y responder con mayor sensibilidad a las necesidades de los demás. En este caso, a las necesidades no solo de este niño, este hijo o hija, sino también a las necesidades de los demás miembros de la familia, porque la realidad es que digamos, no hay que desatender también al resto de los integrantes de la familia para lograr una homeostasis sana. Ya vamos a hablar un poquito de esto, del equilibrio y, que se intenta mantener en la familia. Bien, cuando lo que nos toca vivir nos resulta amenazante, cuando nos sentimos vulnerables ante esta realidad, cuando sentimos que no tengo recursos para hacerle frente a esto, cuando lo vivimos desde el miedo, o sea, reaccionamos desde el miedo. Y bueno, aquí la amígdala se activa ante la señal de peligro. Entonces, ¿qué hace la amígdala? Reacciona para protegernos de algo que nos resulta amenazante para nuestra integridad personal. Entonces, reaccionamos y nuestro sistema nervioso entonces activa una respuesta automática de supervivencia, ataque o huida, ¿sí? Entonces, estamos en estado de alerta permanentemente con la amígdala activada, ¿sí? En un estado de alerta permanente porque estamos ante una situación que sentimos a la que no estamos preparados, nos sentimos sin recursos, nos sentimos con miedo ante lo que va a pasar y no saber cómo afrontar todo lo que viene. La inseguridad limita nuestros recursos para lidiar con la amenaza y la incertidumbre. Entonces, al sentirnos inseguros ante este nuevo panorama, ante este nuevo escenario que se nos presenta como familia, se nos dificulta aún más poder ocuparnos responsablemente del cuidado de un hijo que requiere toda nuestra atención y contención emocional. Y cuando estamos desregulados, inseguros y tratando de responder a algo que nos resulta amenazante, no estamos en condiciones de cuidar a un otro. Cuando no nos sentimos seguros ante determinada situación,
¿sí? Por, como digo, por percibirla amenazante para nuestra integridad personal, no estamos pudiendo anteponer nuestro razonamiento para calmar lo que sentimos y comportarnos de una manera más inteligente. Esto es lo que decíamos hoy cuando hablábamos de, bueno, ¿qué es esto de lograr cierta regulación emocional? Bueno, poder poner razonamiento, cabeza, poder calmar las emociones, ¿sí? Y no sentirnos desbordados por lo que sentimos, sino poder actuar de manera inteligente y poder responder de manera adaptativa, asertiva ante las demandas y exigencias del entorno. Sino que por el contrario, actuamos desde la emoción. Cuando nos sentimos desregulados, actuamos desde la emoción, desde el miedo, la vulnerabilidad, ¿sí? Con el fin de protegernos ante la situación que nos resulta difícil y crítica, ¿sí? Ante la amenaza me protejo. Mi sistema nervioso está preparado para protegerme, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia. Entonces, no estamos, al estar desregulados emocionalmente, al sentirnos inseguros, al sentirnos que la situación nos desborda, no estamos en condiciones de cuidar y de ser y de contener a un otro, a un niño, a una persona que depende de nosotros, que necesita de nuestra respuesta, que necesita que lo cuidemos, que le demos seguridad, ¿sí? Y que lo apoyemos y le brindemos todo lo que está a nuestro alcance para poder salir adelante y seguir dando pasos firmes, aún con esta situación, y más aún con esta situación de una enfermedad, de una discapacidad, de una dificultad, algo que se nos presenta y que no estaba previsto. Bien, entonces el miedo y la incertidumbre activan la necesidad de apego. ¿Qué es el apego? Podemos preguntarnos, bueno, el apego es la posibilidad que tengo de saber que hay alguien significativo, alguien importante para mí, que va a estar ahí para cuando lo necesite, que puedo contar con esa persona para que me sostenga cuando la vida se me pone difícil. Y ese alguien va a estar de manera disponible, receptivo e involucrado emocionalmente en aquello que me pasa, ¿sí? Entonces, las amenazas del medio activan en nosotros mecanismos conductuales de búsqueda de proximidad y conexión, porque esto es lo que nos permite sentir seguridad, la seguridad que necesitamos para actuar de una manera más inteligente ante aquello que nos resulta amenazante, desafiante o difícil, ¿sí? La sensación de conexión es el principal medio de regulación emocional. Entonces, quienes tengan quienes tenemos una figura de apego, alguien que nos da seguridad, que está ahí para contenernos, para apoyarnos, para calmar nuestro sistema nervioso cuando se siente amenazado, va a encontrar la situación, ¿no? Esta situación que se les presenta de un diagnóstico de un hijo, una enfermedad grave, de una discapacidad, va a ser desestabilizadora para esta persona, ¿no? No es que no le va a afectar, pero va a tener a alguien que pueda calmar su sistema nervioso, que pueda ayudarlo a regularse emocionalmente para poder juntos actuar de manera inteligente, adaptativa, poniendo pensamiento y razonamiento y no actuar de manera desbordada por la emoción impulsiva. Vamos a ver un video que tiene que ver con esto, con el vínculo de apego.
gatinha? Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde? 大赛马上要临近了，我不想再练了。儿子，你行的啊，你可以的，孩子。Bueno, ahí quizás probablemente al estar viendo este video, cada uno podrá recordar también, ¿no?, alguna situación difícil que tuvo que enfrentar, algún desafío. No sé, las mujeres, quienes somos madres, el momento del parto, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién nos contuvo emocionalmente ante situaciones difíciles o ante alguna cirugía que hemos tenido que atravesar, o algún examen muy difícil, o alguna entrevista laboral? Bueno, situaciones de distinta índole, pero bueno, situaciones donde lo que nos sucede, lo que se nos presenta, lo vemos como una amenaza en el sentido de que nos genera miedo, incertidumbre, el no saber si voy a poder con esto. Y bueno, por eso me pareció atinado este video en donde, bueno, los deportistas, ante el desafío que tenían que enfrentar, recordaban o veían la mirada de su mamá, la mirada de esta persona, alguien significativo que estuvo ahí sosteniendo, que estuvo ahí, que le dio la fuerza para animarse a esto que se les presentaba como algo desafiante y difícil. Bueno, en principio, o sea, la teoría de apego, cuando se inició, ¿no?, y en sus inicios se pensaba que los niños, el recién nacido, el infante, era el que necesitaba una figura de apego para crecer, para desarrollarse, y bueno, que una figura que le dé esta seguridad para convertirse en una persona autónoma y salir a poder explorar el mundo con la seguridad de que hay alguien ahí para contener cuando lo necesita. Pero bueno, luego investigaciones posteriores han descubierto que en realidad la necesidad de apego, de tener un vínculo de apego seguro, es una necesidad humana inherente, es una necesidad que todos las tenemos hasta el final de la vida. Entonces, que no es algo que se supera con la infancia, sino que todos, de adultos también, lo necesitamos, ¿sí? Bien. ¿Cómo entonces mantenernos regulados emocionalmente ante o frente a la adversidad que significa el diagnóstico de un hijo, ¿sí? Bueno, el apego, como decíamos, es la principal protección contra sentimientos de desesperanza y sinsentido. El apego ofrece un refugio seguro. El apego, esta figura, esta persona significativa que nos da seguridad, es quien nos puede ayudar a regularnos emocionalmente, calmar nuestro sistema nervioso cuando sentimos que no podemos con esto, cuando sentimos que la realidad que se nos presenta es amenazante para nosotros. Y bueno, y se ha demostrado que contar con figuras de apego brinda confort y seguridad. Su proximidad tranquiliza, como digo, el sistema nervioso. Es un antídoto natural a la ansiedad y a la vulnerabilidad. Esto se ha demostrado con estudios que se han realizado, ¿sí? Y el vínculo conyugal, puntualmente, el vínculo de pareja, si es un vínculo de apego seguro, puede funcionar como un sistema de corregulación emocional frente a la situación de estrés parental, ¿sí? El estrés que se nos presenta como padres, bueno, puede ser regulado, ¿no? Esta sensación de estrés del no poder llevar adelante o de encontrarse con un panorama para el que no estaba preparado y todo lo que, bueno, como hemos hablado, ¿no?, que todo lo que significa a nivel personal para un padre o una madre esta situación,
bueno, el vínculo conyugal puede funcionar como un sistema de corregulación emocional. En una investigación realizada en la Universidad de Virginia, el psicólogo Jim Cohen pudo observar que el contacto con una pareja amorosa que me brinda seguridad actúa como amortiguador contra la conmoción, el estrés y el dolor. Vamos a ver ahora el video que tiene que ver con esta investigación que se realizó. So Jane and Carl seek out emotionally focused therapy, or EFT. Before their first therapy session, Jane lies in an MRI machine for a brain scan. She's signaled that a shock to her ankles might be coming. Alone in the machine, her brain lights up like the 4th of July sky, and if and when the shock comes, she reports, it hurts. When a stranger holds her hand, the results are the same. When Carl holds Jane's hand, her brain activity again indicates real alarm, and she says the shock is painful. Contact with her husband does not soothe or calm her brain. After Jane and Carl's last therapy session and bonding conversations, Jane is again alone for the fMRI, and her brain lights up when she sees the X, indicating a shock is coming, and the shock hurts. When a stranger holds her hand, her alarm response and her pain are a little less. But this time, when Carl holds Jane's hand and she sees the X, there's a powerful difference. Nidal brain activity indicating any kind of anxiety or threat can be seen. The loving contact she now perceives from her husband's touch changes how her brain encodes this threat, and she reports that the shock is just uncomfortable. Now that is interesting. In fact, these kinds of results make us forget that we're academics and stuffy old researchers, and remind us how to do a touchdown victory dance with the best of them. But what does this study, especially the brain scan part of it, tell us? First, that when we make sense of love, we can tune into the attachment channel and shape loving feelings in therapy. Yes, you can evoke this mysterious thing called love just by talking in a new way, a deeper, more emotional way with each other. And when we shape this connection, we can change the way our brains respond to threat and pain. Love is a safety cue that literally calms and comforts the neurons in our brain. Second, these results support all the new research on adult love and bonding. They confirm that secure bonds offer us a safe haven from the perils of life and a respite from anxiety, not just when we're 2 or 3 years old, but as adults. The quality of these bonds then have profound implications, not just for happiness, but for mental and physical health and our ability to face life and its uncertainties with poise and grace. This is just the beginning of the new science of relationships. Is there anything more important for us to understand and shape? We all fear facing life alone, and we all long for loving connection, a hand to hold that changes our world into a safer place and soothes our brain. This reminds me of a saying by Jackson Brown. Life is slippery. Take my hand. Bueno, bien. Entonces, bueno, este estudio muestra cómo, ¿no?, un antes y un después, cuando la pareja había buscado ayuda terapéutica como pareja, y al sentirse conectados emocionalmente, al sentir que su marido era alguien que les brindaba seguridad, era una figura de apego seguro, luego como ella se siente tranquila, se siente más calmada al momento de enfrentar este desafío al que le habían presentado. Entonces, bueno, me gustó esa frase final, ¿no? La vida es resbalosa, entonces
toma mi mano, sentir que hay alguien ahí que esto es la figura de apego, ¿no? Y es tener seguridad de que hay alguien que nos va a sostener ante las dificultades que se nos presenten en la vida. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando perdemos la conexión? Cuando perdemos la conexión con la persona que amamos, se pone en peligro nuestra sensación de seguridad, justamente. Cuando no tenemos seguridad en el vínculo, tendemos a mantener interacciones rígidas y desconectadas. Esto nos impide ser flexibles ante la nueva realidad familiar. Y decíamos que por eso partimos de cuántos cambios hay que hacer a nivel familiar y qué importante es ser flexibles y abiertos al cambio para poder adaptarse y responder inteligentemente, asertivamente a esta nueva realidad familiar, la nueva normalidad familiar, como hoy mencionamos. Bueno, el ciclo negativo, hablamos de un ciclo negativo, es mantenido rígidamente por el modo en que cada miembro de la pareja lidia con la desconexión mientras busca la cercanía. ¿Sí? Se empiezan a repetir, se empieza a repetir este ciclo negativo en donde el otro pareciera el culpable de lo que sucede, donde el otro pareciera el enemigo, donde el otro parece tener la responsabilidad del asunto, en vez de vernos como que estamos juntos ante la misma situación y que somos un equipo, ¿sí? Entonces, cuando perdemos la conexión con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, se pone en peligro nuestra sensación de seguridad y se pone en peligro la posibilidad que tenemos de responder a esta situación, pudiendo asumir los cuidados, asumir todos los cambios que hay que llevar adelante a nivel familiar y bueno, como decía, asumir el cuidado y toda la contención que requiere este hijo en esta nueva situación. Entonces sabemos, yendo de nuevo a esto del ciclo negativo que muchas veces se da en el matrimonio, desde la teoría del apego sabemos que las rabias, las críticas, las exigencias son en realidad gritos a sus parejas, llamadas para conmover al otro, para recuperar emocionalmente al cónyuge y establecer la sensación de conexión segura. ¿Sí? En otras palabras, la mayoría de las peleas son realmente protestas por esa desconexión emocional. A veces, cualquier respuesta que podamos recibir de la persona que amamos es mejor que ninguna respuesta. Tendemos a protestar cuando no obtenemos receptividad emocional de un ser querido. Entonces, ahí es cuando empieza a generarse las críticas, o los reproches, o el culpar al otro, y de a poquito la relación se va enfriando, se va desgastando, y nos vamos alejando, y entonces ante el problema, porque es una situación crítica, decíamos, ¿no? Esta crisis inesperada en la que nos encontramos, ante la situación de crisis que hay que atravesarla y que hay que hacerle frente, además nos sentimos solos, nos sentimos sin fuerzas para enfrentar todo lo que se viene, ¿no? Entonces, a la crisis inesperada que conlleva el hecho de la enfermedad o la discapacidad, el diagnóstico que sea del hijo, se le suma una crisis a nivel vincular, relacional, en el vínculo conyugal. Digo, esto es un panorama, esto puede pasar, no es que pase siempre. Sí es real que estos ciclos negativos, todas las parejas en algún momento las tenemos, o sea, en realidad es parte de la vida en pareja. Lo importante es saber cómo volver a conectarnos cuando nos sentimos desconectados, cuando nos sentimos alejados, cuando nos sentimos desorientados en este vínculo y sentimos que algo cambió, sentimos que no estamos juntos, sino que estamos cada uno como en su mundo, luchándola solo, por separado, o sea, vivimos bajo el mismo techo, pero hay algo hay como cortocircuito, hay algo que no me da seguridad, el otro no me está dando seguridad de que somos un equipo y que estamos juntos en esta situación.
La diferencia es que algunas parejas saben recuperar esa conexión y saben volver a acercarse y volver a ser figuras de apegos que brinde seguridad para el otro, y a algunos se les dificulta más. Y permanecen en este ciclo negativo que a la larga puede ir desgastando, deteriorando la relación. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a correr la mirada, y es importante esto, ¿no? De correr la mirada del diagnóstico a los vínculos en el sistema familiar. El problema, ¿sí? El problema, la dificultad para enfrentar la situación que se nos presenta, la dificultad para enfrentar esta crisis inesperada, aceptar la nueva realidad familiar y abrirnos al cambio, no está en el niño, ni en su enfermedad o discapacidad. La dificultad está en cómo nos vinculamos en el sistema familiar. Debemos observar entonces cómo funciona el sistema familiar y cuán flexibles o rígidos son los vínculos, porque de eso va a depender que los integrantes de la familia puedan generar los cambios necesarios en su dinámica interna. ¿Sí? Entonces, a ver, vuelvo previamente, antes de avanzar, esta idea, ¿no? De que, a ver, el problema o lo que genera la crisis muchas veces no es el diagnóstico en sí, la etiqueta que ahora tiene este nene, porque esto es importante, ¿no? No quedarse con el título, la etiqueta, el diagnóstico. A veces ni siquiera es tan relevante el diagnóstico, sino el qué hacemos con esta nueva realidad y cómo actuamos, cómo nos vinculamos. ¿Sí? Porque si nos quedamos con que el problema es este diagnóstico, la responsabilidad del cambio, la responsabilidad de dar respuesta y de adaptarnos a toda esta realidad, a esta nueva situación que se presenta, la responsabilidad pareciera que está en los profesionales, en las intervenciones médicas que se hagan, en los demás. Cuando en realidad muchas veces el cambio tiene que venir desde adentro de la familia, ¿no? Desde los vínculos, de cómo se reorganiza el sistema familiar para dar una respuesta asertiva, adaptativa, inteligente. Y que sea más saludable para todos, por supuesto. Bien. Entonces vamos a analizar, es importante, ¿no? Analizar el funcionamiento familiar. Hablamos entonces de familias funcionales, ¿sí? Desde una perspectiva sistémica, ¿no? Desde una perspectiva de la psicología sistémica hablamos de familias funcionales o familias disfuncionales. Bueno, a ver, ¿cuáles son las características o cómo actúa ante una situación crítica la familia cuando decimos que es familia funcional? Los límites son claros y permeables, ¿sí? Cada subsistema, hoy nombrábamos los subsistemas, por ejemplo, el subsistema conyugal, el subsistema parental, o sea, la pareja como pareja, la pareja en función de su rol de padres, el subsistema fraternal, ¿sí? De hermanos y demás, ¿sí? Cada subsistema que conforman el sistema familiar mantiene su función, pero hay comunicación y apoyo entre ellos, ¿sí? Los padres siguen siendo pareja, además de ser cuidadores. Entonces, bueno, esto lo aclaro porque muchas veces pasa de que, obviamente inconscientemente o sin intención y sin conciencia a veces, ante un problema, ante una enfermedad, como estamos hablando en este momento, uno de los padres se aboca de lleno al cuidado de ese hijo y se olvida o deja de lado el vínculo de pareja o el vínculo con los demás hijos, o al contrario, a veces un padre o madre hace como una alianza con todos sus hijos y a modo de proteger también a este niño con ciertas dificultades que ahora se le presentan y bueno, entonces sí, hablamos de alianzas disfuncionales, porque los padres no solo tienen que cumplir el rol de padres, sino que en la familia los padres al mismo tiempo son equipo entre ellos, o al menos ser equipos en su rol parental, mínimamente, ¿sí? Bueno, y ni hablar también qué importante es que sean equipo como pareja. Primero, ¿sí? Hay una frase de Leonardo Polo que dice, no hay mayor educación que unos padres le puedan dar a sus hijos que el amor que se tienen entre ellos.
Bueno, las familias funcionales también tienen una estructura flexible. ¿Sí? La familia puede reorganizar roles y rutinas para adaptarse a la nueva realidad. Por ejemplo, uno de los padres asume temporalmente más tareas domésticas mientras el otro acompaña al hijo a sus tratamientos, y por dar un ejemplo, ¿no? Bien, o si uno de los dos era el que siempre se encargaba más de las tareas domésticas y estaba más en casa, ahora, ahora ante esta nueva realidad son compartidas, entonces, bueno, se pueden modificar. O quién lleva y trae a los chicos, a los chicos, me refiero cuando hay más de un hijo, ¿no?, en la familia, a sus actividades y demás. Bueno, las reglas son claras pero flexibles a la vez, ¿sí? Por ejemplo, si la regla normalmente es que entre padre y madre se cubren el uno al otro para encargarse de los cuidados que requieren sus hijos y de llevarlos a las actividades, bueno, esta regla ahora, ante este nuevo panorama, puede modificarse al asumir que ahora necesitan apoyarse en la ayuda de abuelos, por ejemplo, para algunos momentos en la semana en donde haya que bueno, llevar a los otros hijos quizás a sus actividades, a sus deportes, demás. O sea, a modo de ejemplo esto, ¿no? Pero digo, normalmente, a ver, toda familia tiene reglas. Algunas son explícitas y otras son implícitas. Entonces, o otra regla puede ser, bueno, en esta casa de los problemas no se habla, si normalmente siempre parece que estamos todo bien y que no tratamos de no hablar de los problemas, y bueno, ante esta situación, estas reglas implícitas, como digo a veces, se empiezan a modificar y la situación amerita y requiere que estemos hablando más de una situación crítica que estamos atravesando. Entonces, bueno, en las familias funcionales las reglas se pueden romper, se pueden modificar, ¿sí?, y adaptar a la nueva situación. Por eso son flexibles. La comunicación es abierta y emocionalmente conectada, ¿sí? Se expresan mutuamente, los miembros de la familia se expresan emociones, temores y necesidades sin juicios. Hay espacio para hablar del dolor y también para sostener momentos de alivio y de humor, ¿sí? No todo es negro de repente ante una crisis o una situación difícil, sino que se puede dar lugar a hablar de lo difícil que es la situación, o de los peligros, o de lo que uno siente, ¿no? Pero al mismo tiempo sigue habiendo alguien, ¿sí? Otro miembro de la familia quizás que dé alivio, que contenga, que genere algo de humor, ¿sí? Entonces pueden convivir ambas cuestiones al mismo tiempo, ¿sí? No, a diferencia, ahora lo vamos a ver por ahí, las familias que llamamos disfuncionales, es como que, bueno, no hay lugar para este tipo de comunicación, para hablar de lo que uno siente, para escucharse y contenerse mutuamente, sino que cada uno está como encerrado quizás en su mundo interior. Bien, hay apoyo mutuo y búsqueda de recursos externos. Esto es fundamental, el no aislarse en el problema, ¿sí? Sino aceptar ayudas, abrirse, ser una familia funcional, una familia que se abre a recibir ayuda de los demás, amigos, familiares, profesionales, ¿sí? Y ajustan la red de apoyo, quizás amplían su red social, quizás empiezan a generar vínculos nuevos con padres que están atravesando una situación muy similar a la de uno, ¿sí? No se cierran en sí mismos, no se aíslan. Y todo esto esto retroalimenta a la familia, genera aprendizaje, refuerza, y es, como hoy ya lo nombraba, ¿no?, qué importante que es esto de recibir y estar abierto a el acompañamiento, a la ayuda que uno puede recibir de los demás, ¿sí? Bien, y la homeostasis es adaptativa. Homeostasis nos referimos al equilibrio. La familia busca un nuevo equilibrio que incorpore los cambios, ¿sí? Y esta es una gran diferencia con las familias que quizás buscan mantener el equilibrio que venían teniendo, ¿sí? Toda familia, como todo sistema, ahora hablamos del sistema familiar, ¿no? Pero si uno piensa, en realidad todo sistema busca un equilibrio. Entonces, el equilibrio que va a buscar ahora la familia va a incorporar los cambios, incorpora lo nuevo, no se niega a lo nuevo, no se niega, no permanece igual, o no pretenden permanecer igual a como estaban, porque algo nuevo sucedió, ¿no? Algo nuevo
apareció esta realidad familiar a la que hay que adaptarse. Entonces incorporarlo y que esto no desestabilice ni desorganice por completo a la familia, sino que se siga habiendo cierta armonía, cierto equilibrio, pudiendo adaptarse a los cambios, ¿sí? Y es importante resaltar que, bueno, este tipo de familias no intentan que todo vuelva a ser como antes. Como digo, bueno, hubo algo distinto y algo distinto tenemos que hacer. Bien, y tiene mucho que ver esto con la posibilidad de aceptar, ¿no? Como hoy decíamos, todo el proceso que uno lleva hasta lograr cierta aceptación de esta nueva realidad. Y reorganizar la vida familiar en esta nueva situación, ¿sí? Un ejemplo podríamos dar, a ver, aunque la situación genera estrés, ¿sí? Porque no quiere decir que no genera estrés o que no genera dolor o que no genera dificultad, sino es cómo respondemos ante esta situación crítica, ¿no? Entonces, aunque la situación genera estrés, los padres, ante la situación, ¿no? De enterarse de este diagnóstico, de esta enfermedad o esta discapacidad que se presenta de un hijo, aunque les genere estrés, bueno, son capaces de reorganizar turnos para acompañar al hijo, aceptan ayuda, e involucran a los abuelos en el cuidado de otros hijos, si es que hay otros hijos en la familia, mantienen espacios para conversar como pareja, con suficiente apertura para renegociar sus formas de funcionar ahora, y evitar también que la comunicación entre ellos gire solamente en torno a la enfermedad, ¿sí? Porque también otra cosa que puede pasar y que pasa a menudo es que pareciera que este problema, esta enfermedad o esta discapacidad del hijo, esta noticia como que ocupa todo y como que nos abocamos solo al cuidado de este hijo, descuidando, como decía hoy, los otros vínculos, descuidando que primero somos pareja, primero somos un equipo para poder responder a esta situación, a este hijo y cuidado del hijo. Bien, y por otro lado, vamos a ver ahora las que llamamos familias disfuncionales. Bien, podemos hablar de que tenemos dificultad o resistencia, digamos, para adaptarse a los cambios, ¿sí? En la familia disfuncional la gran diferencia es que uno está más abiertos al cambio y pueden adaptarse más rápidamente y con mayor flexibilidad, y en cambio aquí encontramos resistencia al cambio y rigidez. Entonces, como digo, bueno, los límites son rígidos o difusos, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de límites rígidos, bueno, como que cada uno se encierra en su función sin permitir el apoyo del otro o cambio. Límites difusos, como el ejemplo que daba recientemente, ¿no? De que, por ejemplo, todos se involucran en todo de manera caótica, sin orden, sin claridad de roles, lo que aumenta el estrés y desorganiza a la familia. Bien, después también tenemos en este tipo de familias como una estructura más bien rígida, se aferran a roles o rutinas previas, incluso si quizás antes no funcionaban y es como que cuesta cambiarlas, ¿no? Bien, y entonces esto de, bueno, como que no puedo ocuparme de esto es tuyo, esto es mío, cada uno se ocupa y decíamos, ¿no? Bueno, obviamente que implica probablemente cambiar de roles, generar que a lo mejor tengo que asumir nuevas funciones en el ámbito familiar o fuera de la familia, me toca asumir otras funciones o ocuparme por ahí a lo mejor antes. Por ejemplo, no sé, la madre era la que se encargaba de todas las cuestiones médicas y ahora el padre también forma parte de esto y también tiene que ocuparse de otras cuestiones médicas porque no va, es más de lo que venían haciendo y la madre sola no puede, entonces necesita de que el padre también se involucre en esto. Por ejemplo, ¿no? Situaciones que se me vienen a la cabeza para ir haciendo más gráfico lo que voy nombrando. Bueno, las reglas son rígidas. Hablábamos hoy que las reglas se podían modificar. Bueno, acá son rígidas. Por ejemplo, bueno, mamá siempre es la que decide todo, de los problemas no se habla y no se habla, ni siquiera cuando la situación lo amerita y es necesario. Es como que las reglas no se modifican, las reglas son rígidas. La comunicación es limitada o cargada de tensión. Hay emociones intensas como el miedo, el enojo,
que no se comparten de forma constructiva, ¿sí? Como que se evita hablar de los problemas y me quedo con la emoción, cada uno encerrado en su mundo, en sí mismo. ¿Sí? Y el aislamiento y resistencia a la ayuda externa es también una característica de este tipo de familia, el aislarse, el encerrarse y no recibir ayuda. La homeostasis es rígida y no adaptativa. Es como que intentan que el equilibrio siga igual a como era antes, ¿sí? Intentan mantener todo como siempre, tal cual estaba, para no enfrentar la realidad. Es una manera de evitar lo nuevo, evitar el cambio, evitar esta nueva realidad, como de negarla, ¿no? Esto les impide, obviamente, reorganizarse y genera desgaste emocional, porque el problema o la situación está, digamos. Pero es como que intentan que todo siga funcionando como venía funcionando antes. Bueno, como que la homeostasia en esta familia opera como para preservar el status quo, bloqueando la flexibilidad necesaria para que el sistema evolucione hacia interacciones más sanas. Por ejemplo, uno de los padres se vuelca totalmente al cuidado del hijo enfermo, dejando de lado la relación de pareja y a los otros hijos, mientras el otro se concentra solo en el trabajo, por ejemplo, ¿sí? Sin comunicación sobre lo que ambos sienten o necesitan, no aceptan ayuda externa, ¿sí? Porque bueno, consideran que nadie lo haría bien, o tal cual como ellos lo harían, entonces bueno, son sistemas cerrados, ¿sí? Bien, bueno, y para cerrar, para finalizar, me gusta esta frase que dice: cuando la vida se nos pone difícil, la fuerza que necesitamos está en la seguridad de tenernos el uno al otro para sostenernos y animarnos a explorar lo desconocido. Bueno, gracias. Un poco esta frase hace referencia a que en realidad ante la situación crítica e inesperada que se nos presenta cuando nos enteramos de que nuestro hijo o hija tiene algún problema de salud grave, una discapacidad que no estaba en nuestro proyecto de familia de hijo. Y bueno, a ver, es importante, como decíamos hoy, correr la mirada y decir, bueno, el problema no está en ese niño, como el niño problema, o en ese diagnóstico, en esa etiqueta que ahora lleva, no, sino al revés, quitar etiquetas y quizás el diagnóstico sea lo que menos importa en algunos momentos, no porque no sea importante, sino porque donde hay que poner realmente el foco y lo realmente importante es cómo respondemos a esta situación, cómo nos vinculamos, encontrar que la fuerza para el cambio está en el interior de la familia, está en estos vínculos familiares, en cómo somos capaces de ser flexibles, de abrirnos y de recibir y de incorporar esta situación nueva que se nos presenta sin aislarnos, sin encerrarnos, sino estando, bueno, abiertos al cambio, y a la comunicación y a la contención, sabiendo que el otro, sí, hablar de la pareja como un equipo, ¿sí? Ver al otro como un equipo frente a la dificultad, como un equipo ante los desafíos de la vida. Cuanto más ante esta situación que es tan desafiante que se les presenta como padres y como pareja. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Guillermina. Muy buena y clara tu exposición. Te pedimos si podés dejar de compartir la pantalla, así... Bien, bien. Ahí está. Bien. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar ahora con el bloque de preguntas, que tenemos varias para hacerte. Ariel, ¿vos empezás? Muchísimas gracias, Guillermina. Bueno, gracias también, Florencia. Bueno, Guillermina, muy también pantallazo muy bueno para afrontar estas situaciones difíciles, como nos mencionabas. Y una pregunta que quiero hacerte con respecto a, si nos hablaste de esta relación de pareja, fuiste dando algunos tips, algunas ideas también de cómo actuar de manera preventiva. Pero ¿qué pasa, ¿no? Ante la situación donde por ahí toca afrontar una de estas situaciones a uno solo de los padres, ¿no? O una situación también de separación? ¿Qué nos podés decir en este aspecto? ¿Cómo hacer? Esos afrontamientos que nos hablabas, ¿cómo manejarlos ante esta situación? Te referías, ¿no?, a cuando hay una separación, cuando los padres no están juntos, ¿sí? Sino que, bueno, a ver, en este hay que diferenciar uno, además de, a ver, decíamos hoy que el sistema no está formado por
alimento, por subsistema. Entonces quizás ellos ya no funcionan como pareja, pero sí siguen, o deberían, o sería ideal que sigan funcionando como padres, ¿sí? Porque siguen siendo padre y madre de ese niño o esa niña. Entonces, por más de que ya no sean pareja y que quizás ya no esté ese vínculo de apego en cuanto al vínculo amoroso y como pareja, sí es importante intentar estar unido y ser equipo en el rol de padre. Entonces, saber que cuento con ese otro, hablamos, ¿no?, de la seguridad que el otro me da, de saber que esa otra persona está ahí para esta tarea que nos toca juntos, ¿sí? Que es el cuidado, que es los tratamientos médicos, las consultas médicas, bueno, que todo lo que implique modificar como familia, que haya comunicación abierta, que haya posibilidad de diálogo, apertura a generar acuerdos. Entonces, quizás no a modo de pareja, vamos pero sí en cuanto a nuestro rol como padre y madre, necesitamos que haya una comunicación lo más permeable posible, lo más abierta, entonces, y bueno, y con posibilidad de abrirse a recibir ayuda. Entonces, bien, o sea, digamos, como digo, quizás no funcionan como pareja, pero sí siguen siendo los dos padres que es importante sentirse que no están solos, sino que se acompañan mutuamente en esto, en estas funciones de cuidado. Eh, Así que, bien, no sé si responde un poco a tu pregunta, Sí, pero creo que te muchísimas referías a eso, gracias. cuando están separados, ¿no? Bien, bueno. Exactamente, muy bueno y que refuerza también todo esto que por ahí lo expresaste al hablar de los sistemas, ¿no? Queda muy claro también en esto cómo lo ampliaste para graficar esta situación, así que excelente. Bueno, Adelante, gracias. Florencia. No, y pensaba también que qué importante es para los hijos o para el hijo que está en esta situación ver a papá y a mamá que en esto puedan trabajar como equipo, de estar juntos, de poder afrontar esta situación como una familia, digamos, ¿no? Así que muchas gracias por la respuesta. Bueno, yo te voy a hacer otra que nos hicieron recién por el chat, que habla más de la enfermedad de uno de los cónyuges, ¿no? Cómo ayudar al cónyuge o bien a la familia cuando es un miembro de la pareja el que está pasando una situación de enfermedad o una situación crítica. A ver, siempre verla como que no es tuya ni mía. O sea, lo mismo que decíamos hoy, no es el niño que tiene el problema, el diagnóstico que depositamos, ¿no?, el problema en el otro, sino, a ver, estamos juntos ante este desafío, estamos juntos ante este problema o esta situación que nos resulta crítica, ¿no?, y que nos desafía en todo sentido. Entonces, siempre buscar poner la mirada en el vínculo. No estoy sola con mi marido que tengo que atender, sino que sentir que seguimos siendo cónyuge, que seguimos siendo una pareja, que seguimos siendo parte de este sistema, ¿no? Entonces, en donde, bueno, probablemente la mujer o el hombre que le toque estar más al cuidado de su cónyuge, tendrá que buscar y apoyarse mucho también en el resto de la familia. Quizás si hay otros hijos que puedan también asumir actitudes de responsabilidades en cuanto al cuidado, como hablábamos, la familia ampliada, es muy importante también, y bueno, intentar bueno, preservar lo más posible, obviamente que depende por ahí cuál es el panorama, ¿no? Cuál es la situación y las características o no que tenga este problema de salud, pero tratar de cuidar la intimidad de la pareja, siempre, ¿sí? Tratar de cuidar esos diálogos de intimidad, esos momentos compartidos, eso que lo hace único a esa pareja. En algún momento pensaron un proyecto como pareja, como familia, en algún momento soñaron algo juntos, hubo un inicio. Entonces, volver siempre a eso que los unió, volver siempre a eso eso que los mantiene unidos, ¿sí? Y cuando las situaciones, los avatares de la vida nos hacen
ver el otro como el culpable de la situación, ver el otro como el responsable de esto que nos pasa, ver el otro, ¿sí? Porque muchas veces esto, para nuestro sistema nervioso es más fácil echar culpas afuera que hacerse responsable de lo que... Sí, es como que naturalmente muchas veces esto nos sale a veces inconsciente, esto de proyectar en los demás, esto que me pasa o esto que yo no puedo, ¿sí? Entonces, bueno, poder volver, ¿sí? Cuando esto pasa, cuando nos sentimos desconectados, cuando nos sentimos solos, entonces poder volver a poner la mirada en que, bueno, esto es lo que nos toca y esto nos toca juntos, y somos un equipo ante el problema, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿no? El problema no es el nene que tiene el hijo, no es mi marido, el problema no es de la persona, sino poder separar la persona de la situación difícil o problemática, ¿sí? No es lo mismo la persona que la situación problemática en la que nos encontramos, ¿sí? Nos estaba contando ahora un poco de esa sensación, ¿no? De que estoy solo y que el otro no me acompaña. Porque también dijiste algo ¿no? Que me pareció muy significativo, como de lo natural también de esos círculos negativos que necesariamente se dan o llegan en algún momento. ¿Cómo de práctico algo que nos pueda sugerir para poder lograr salir de esa situación? O de esa Bueno. sensación también que tengo sobre el otro, ¿no? Bien, bueno, se me viene a la mente justamente una pareja que me consultaba la otra vez, en donde decían, bueno, a ver, desde que tuvimos nuestros hijos, es como que nos olvidamos de que éramos una pareja. Bueno, quizás no ante una situación de enfermedad puntualmente, pero esto de vienen los hijos, llegan los hijos, ¿no? Y ya es como que parece que cada uno está en su rol de ser madre, de ser padre o de sus responsabilidades en el hogar o fuera del hogar y esto de sentirse solos, ¿no? Entonces, incluso muchas veces me ha pasado que me consultan, bueno, a ver, la verdad es que para sentirme así de sola como estoy, prefiero separarme, entonces ya sé que estoy sola, pero ya lo sé que estoy sola o que es una decisión que tomo y no estar con alguien en donde como que estamos juntos, pero en realidad me siento sola todo el tiempo. Entonces, este planteo más de una vez me lo han hecho y entonces, bueno, se trata de poder ver, poder descubrir, identificar el ciclo negativo que hoy nombraba yo, ¿no? Este ciclo negativo que se apodera de nosotros y es como que nos roba la conexión. Nos roba esa seguridad de saber que el otro está ahí para mí y que nos tenemos mutuamente. ¿Qué es este ciclo negativo? Es cuando empezamos con las críticas o las culpas o echar responsabilidades al otro, en vez de ver que el problema es este espiral, ¿sí? ¿No? Donde yo te ataco y el otro se defiende, y el otro me ataca y yo me defiendo, entonces empieza como este espiral, o a veces no hay alguien que ataque, o alguien que ataque y el otro que se retira, esto que hoy en un momento nombré, de que cuando la situación me resulta amenazante y cuando siento que me desbordo, hay dos opciones, como que nuestro sistema nervioso tiende a protegernos, ¿no? Es como un mecanismo de supervivencia. Hay dos opciones, o huyo o ataco, ¿sí? Entonces, lo mismo nos sucede en los vínculos, ¿no? Puntualmente hablo del vínculo de pareja. Cuando alguien me ataca, hay dos opciones, o ataco yo también, y entonces una escalada sin fin, o el otro me ataca y yo evito, empiezo a tomar una actitud de indiferencia, de evitar, porque no puedo con esto, ¿sí? Esto que me hace daño, esto que me genera, que me está atacando, que me genera, me resulta amenazante, o respondo, o bien huyo de la situación. Entonces, bueno, cuando empieza a pasar esto, nos empezamos a sentir solos, nos empezamos a sentir desconectados con el otro, ¿no? Y hay que volver a poner la mirada en que el enemigo no es el otro, sino que el enemigo es este circuito negativo que se ha apoderado de nuestra relación y que nos quita la conexión, ¿sí? Entonces, bueno, en terapia yo trabajo mucho esto, pongo mucho el foco en esto a través de la terapia focalizada en emociones, en poder juntos identificar cuál es este circuito negativo que se suele repetir. Hay patrones que se repiten, ¿sí? En algunas parejas de una manera, en otras de otra, sí, pero ¿cuál es este ciclo negativo que se viene repitiendo y que nos quita la desconexión? Y que cuando se da por días o por horas o por semanas, sentimos que hay algo que no está bien, hay algo que no me da seguridad en el otro y que no me siento acompañada por el otro, no me siento equipo, me siento
sola, distante, me siento que el otro es como el enemigo. Entonces, bueno, en conclusión, y volviendo, poder ver que el enemigo no es el otro, no es la persona, no es mi cónyuge, sino que el enemigo es este ciclo negativo que se apodera de nosotros, este ciclo negativo que nos corta la conexión. Entonces, volver a decir, bueno, poder frenar, poder decir, bueno, a ver, volver a conectar. Claramente que, bueno, todos los padres, madres de familia, en algún momento, el cansancio mismo de la dinámica, ¿no? De las tareas del hogar y las cuestiones académicas del colegio de los hijos y las cuestiones sociales y deportivas y además se suma a todo eso, digamos que por ahí la dinámica familiar que todos padres y madres por ahí dicen, bueno, a ver, estoy agotada, se suma un montón de otras cosas más de las que hay que ocuparse al mismo tiempo, ¿no? No es que uno deja, entonces, y más cuando hay otros hijos que ocuparse o a veces, estoy pensando también en situaciones en donde no solo hijos, sino también ocuparse del cuidado de un padre o una madre mayor que está pasando por alguna otra situación también de enfermedad o lo que sea que hay que ayudar. Entonces, digamos, todo esto claramente que genera agotamiento, cansancio y demás, pero lo que renueva las fuerzas, lo que hace que podamos poner la mirada adelante, ¿sí? En lo que viene es el sentir que uno no está solo y desorientado en medio del caos, ¿sí? Sino que estamos juntos, que nos acompañamos y sobre todo poner la mirada en qué me enseña todo esto, ¿no? Porque toda situación, todo nos enseña. Entonces, poder ver la situación incluso el cansancio, el agotamiento, bueno, a ver, ¿cómo me fortalezco, no? ¿Cómo le saco el jugo a esta situación, no? Por más crítica, difícil, desafiante que me resulte, bueno, algo seguro puedo aprender de esta situación, algo me enseña y probablemente, y quizás, o sea, quizás lo ideal es poder fortalecer los vínculos, que esto me lleve a fortalecer los vínculos y no a encerrarme, a aislarme, a frustrarme, ¿sí? Y también esto de como el poder vivir, o sea, si bien uno proyecta, si bien uno no deja de tener proyectos, ¿no? Obviamente que es sano y es necesario poder poner la mirada en el futuro y en lo que viene en la vida, también es importante ir paso a paso. Entonces, si bien uno es necesario tener proyectos en la vida siempre, mínimos o grandes, lo que sea, siempre tenemos lo que nos motiva para avanzar y para superarnos día a día es esto que soñamos, esto que proyectamos. Al mismo tiempo, es súper importante poder ir viviendo el día a día, el momento a momento, ¿sí? Y que el cansancio, el agotamiento no nos quite la posibilidad de disfrutar el momento presente, de disfrutar de las pequeñas cosas. Y los padres y madres de niños con discapacidad o con alguna enfermedad muy grave en sus hijos son realmente son increíbles cómo aprenden a valorar lo más pequeño. Una mirada, una sonrisa, es como que uno se hace, ¿no?, más fuerte en valorar los pequeños pasos, los pequeños avances que ese niño quizás hoy dio y no sé cómo va a continuar mañana, no sé si va a dar más pasos o no lo sé, porque hay mucha incertidumbre probablemente, pero hoy valoro y celebro este avance, esta mirada que me hizo, este paso que hoy pudo dar, este logro que hoy vimos. Entonces, no dejar de celebrar las pequeñas cosas, los pequeños pasos. Y celebrar siempre es importante, ¿no? Yo siempre digo que, pero puntualmente en estos casos, digo, estas pequeñas cosas, unirse en disfrutar y celebrar las pequeñas alegrías que la situación también nos da, ¿no? Porque nunca es todo negro, ni todo negativo, ni todo caótico. Siempre hay luces en medio de la sombra. Entonces, en poder encontrar cuáles son esas luces, ¿sí? Y bueno, creo que si lo vemos juntos y nos unimos como familia, como pareja, como equipo, y no lo vivimos cada uno solo en su interior, es como mucho más fácil poder verlo, ¿no? Y poder celebrar y poder unirnos y compartir estas pequeñas o grandes alegrías. Así que... Gracias, Guillermina. También pienso que
en esos momentos donde en la familia no se puede ver la luz por el agotamiento, el cansancio, la falta de esperanza, qué importante es buscar acompañamiento, en tu caso un acompañamiento psicológico, pero también podemos pensar en las personas que tienen fe o algún tipo de creencia en un acompañamiento espiritual. Saberse acompañado, digamos, nos ayuda mucho a poder sobrellevar y a encontrar sentido en la fragilidad, ¿no? Me quedo con esta frase que vos nos dijiste, ¿no? Que no hay mejor educación o el ejemplo que se le pueda dar a nuestros hijos en las situaciones de crisis, en las enfermedades, que el amor que puedan tener los padres, ¿no? La verdad que en el amor se puede encontrar esta luz para poder iluminar estos momentos de dificultad. Te agradecemos muchísimo, Guillermina, el habernos acompañado. Muy buena tu charla y disertación. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y permitirme formar parte. Muchas gracias. Gracias. Reiteramos las gracias para vos, Guillermina, por el tiempo que nos dedicaste a todos. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciantes que hacen posible este ciclo de Bioética 5, Fragilidad y Sentido, Capitel Constructora, Integrar Sociedad de Inversiones, Carlitos Zapatería, Malmó Panaderías, García Hermanos Agroindustrial para su marca Tregar, Frigorífico Recreo. Y a las instituciones que adhieren, Fundación Jérôme Lejeune, Universidad Católica de Santa Fe. También agradecemos, como es nuestra costumbre, a todos los presentes en esta conferencia por el tiempo también que nos han dedicado, por su participación en las preguntas y comentarios recibidos, y que por razón de tiempo tal vez no pudimos compartir o responder en su totalidad. Los esperamos para la cuarta y última jornada del quinto ciclo de bioética, el próximo miércoles 20 de agosto a las 19:30 horas, donde la profesora Marta Caviglia nos hablará sobre el duelo en voz baja, fragilidad, vínculos y sentido. No olviden inscribirse, que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.